Efesios capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 10 al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Vamos a leer hasta el 20. Vamos a exponer 10 al 13, pero leamos hasta el 20. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos una vez más. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos tener, por estar reunidos, por habernos dado un lugar donde reunirnos, Señor. Precioso como tu obra aquí en la costa va avanzando. Y queremos rogarte ahora por este tiempo que tú uses tu palabra. Confiamos, Dios, en el poder de tu palabra, por eso la predicamos. No queremos escuchar las ideas de ningún hombre. No queremos, Señor, estar escuchando anécdotas, buenas historias. Queremos escuchar tu voz. Queremos poder comprender lo que el texto dice y poder aplicarlo a nuestra vida. Por eso te pedimos por la iluminación de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo en este momento esté abriendo nuestro entendimiento para ayudarnos a comprender las Escrituras, y también que tu Espíritu Santo esté llamando al arrepentimiento y a la fe a aquellos que están aquí y no te conocen. Por favor, Señor. Glorifícate en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Uno de los imperios más poderosos que existió en toda la historia humana, uno de ellos, es el imperio babilónico, el imperio de Babilonia. Bueno, también los medo-persas, los romanos, etc. Pero uno de los más poderosos fue el imperio de Babilonia. Pero este imperio tiene un detalle particular: cómo fue derrotado. Uno esperaría que con un imperio como Babilonia sea derrotado luego de una gran guerra, como le pasó a los griegos con los medo-persas. Se imaginaría un imperio tan poderoso que sería muy difícil destruir este imperio. Encima este imperio tenía la cualidad que tenía murallas muy altas y tenían un río que lo rodeaba. Entonces eso hacía que no pueda ser atacado. Y ese río cruzaba por el medio de la ciudad. Entonces, si vos sitiabas la ciudad, que es lo que se hacía en ese tiempo, ellos estaban lo más tranquilos, porque igual por el río que corría por la ciudad ellos podían seguir produciendo, así que te podías quedar todo el tiempo que quisieras afuera de la ciudad, que ellos no se iban a morir de hambre. Así que vos decís, bueno, ¿cómo derrotás a un imperio así? Bueno, la particularidad que tuvo la caída de Babilonia es que los medo-persas, que son los que los conquistan, lo hacen sin pelear. Sin pelear. Cuando entran a la ciudad, estaban en fiesta. Estaban todos borrachos y Ciro, que es quien la conquista la ciudad sin pelear. Ellos estaban confiados por el río que tenían. Bueno, lo que hacen los medo-persas es desviar el río y se meten por ahí. Entonces, cuando entran a la ciudad estaba desprevenida. Y así fue que los conquistan al imperio, uno de los imperios más poderosos del mundo, vamos a decir así, sin tirar una flecha, sin disparar una bala, no había balas, ¿no? Pero por decirlo de una manera, sin pelear, sin sacar la espada.
Porque el enemigo estaba distraído. Y así sucede en muchas guerras. Muchas guerras se terminan ganando o un ejército es derrotado porque está distraído. Y eso es lo que nos pasa en el plano espiritual también. Este texto nos habla de una guerra, pero una guerra física, como dice el texto. Nuestra guerra, dice Pablo, no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino es una batalla espiritual. Y es una batalla que no vemos, que está, pero no vemos. Vos no andás por ahí viendo demonios, ni andás con la espada luchando con demonios, nada. Es una guerra que no vemos, pero es real. Y cuando nosotros los creyentes no estamos preparados, terminamos cayendo. Pienso que hoy nos hemos olvidado de Satanás, nos hemos olvidado del diablo, de su influencia, y hoy en día somos presa fácil. Tal vez vamos a decir así, cuando Satanás entra a nuestra ciudad fortificada, nos encuentra de fiesta, nos encuentra distraídos, nos encuentra desarmados, y casi que Satanás ni tiene que tentarnos, ya que nos sopla y nos caemos. Hoy en día las iglesias en general, el cristianismo en general, se ha olvidado de Satanás. O lo ha distorsionado o se ha olvidado. Y tal vez nosotros, que tal vez estamos más del lado de la ortodoxia, podemos decir así, como tal vez se ha distorsionado tanto la guerra espiritual, ustedes lo sabrán, casi que nos reímos de eso. Y como nos reímos, nos fuimos a otro extremo. Y pensamos que el diablo no existe, que es toda una mentira, pero la Biblia habla de eso. Por eso lo que hoy me gustaría que podamos ver en este texto es que el Señor es el único que puede hacernos permanecer de pie en esta guerra espiritual. El Señor es el único que nos puede hacer permanecer de pie en esta guerra espiritual. Ahora, ¿cómo hace el Señor para hacernos permanecer de pie en esta guerra espiritual que Pablo describe acá? Bueno, el texto nos da dos maneras en las cuales el Señor nos hace permanecer de pie. En primer lugar, si nosotros nos fortalecemos en el Señor, versículo 10. Y en segundo lugar, si nosotros nos revestimos con la armadura de Dios, versículos 11 al 13. Así que el texto nos da dos maneras en las cuales el Señor nos hace permanecer de pie. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor, versículo 10, y si nosotros nos revestimos con la armadura de Dios. Y para entender un poco el contexto al cual Pablo le escribe, la ciudad de Éfeso, a la cual Pablo se está dirigiendo, era una ciudad sumergida en el ocultismo. Por ejemplo, si nosotros leemos Hechos, no lo busquen, después lo podemos buscar, Hechos 19:13, leemos que había algunos judíos que eran exorcistas. Lo leo acá, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, pareciese que eran personas que era su profesión, ser exorcistas. Vemos que Pablo, cuando estuvo en la ciudad de Éfeso, leemos esto en Hechos 19:11, hizo muchos milagros extraordinarios, sanó muchos enfermos, y una de las cosas que hizo es sacar espíritus inmundos. Dice versículo 12, Hechos 19:12, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos y las enfermedades de ellos se iban, a Pablo lo llevaban esto, y los espíritus malos salían. Así que vemos que Pablo, una de las cosas que hizo en la ciudad de Éfeso es sacar demonios. Lo hizo en otras ciudades, no en todas, pero una de las cosas que hizo acá es desexorcizar personas. Y dice que nos cuenta Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, que cuando las personas se convirtieron al Señor, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia negra trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, del precio de los libros que estaban quemando, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así que las personas que se convertían traían al Señor los libros de magia negra y toda la cuenta de esos libros que quema, para traerlo hoy en día, más o menos es 1.300.000 euros. Queman, así que imagínate que tenían 1.300.000 euros en libros de ocultismo. Así que imagínense lo que era el ocultismo de esa ciudad. Y bueno, y también estaba el templo, que era una de las 7 maravillas antiguas. El templo, la
gran diosa Diana, a la cual tenía que ver con el ocultismo también, ¿no? Se hacía prácticas inmorales en adoración a esa diosa. Así que esta ciudad era una ciudad que se caracterizaba por el ocultismo, por la magia negra, por los demonios. Así que Pablo, cuando tiene que introducir este tema, no tiene que dar muchas explicaciones. No tiene que dar muchas evidencias de que Satanás existe, porque ellos lo veían. Veían gente endemoniada, sabían de esto. Tal vez, no sé, habrán visto o por las calles o lugares gente endemoniada. Así que Pablo no tiene que fundamentar que Satanás existe, pero sí tiene que advertirles que ellos deben guardarse contra los ataques de Satanás. Y noten que el texto comienza en el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos. Este por lo demás hace referencia a todas las áreas en las cuales Pablo no habló. Recuerdo cuando estudiaba la carta de Efesios, me costaba hilar esta parte con toda la carta, porque si vos te podés a pensar, Pablo viene hablando del rol del esposo, etc., y pasa a hablar de la guerra espiritual. Y vos decís, generalmente cuando vos lees una carta, tratás de buscar la conexión, el hilo de pensamiento, lo que viene diciendo y cómo se conecta con lo que sigue. Y acá Pablo viene hablando del rol de los maridos, de la relación familiar, y se mete en la guerra espiritual, pero no se lo mete con un punto y aparte. Lo conecta, por lo demás. Es como que conecta lo que venía hablando. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace esto? Bueno, porque esto tiene conexión con lo que venía diciendo. Si nosotros resumimos lo que venía diciendo, del capítulo 4 incluso, ¿cómo debe vivir un creyente? Recuerdan capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí arranca Pablo, a hablar de cómo debemos andar, en toda la carta. Y termina hablando en ese andar de cómo debemos andar en las relaciones familiares. ¿Y por qué ahora habla de la guerra espiritual? Porque si vos querés andar como es digno del Señor, lo vas a hacer en medio de una guerra espiritual. Si vos querés andar como agrada al Señor, la batalla se va a intensificar. Satanás no está tan interesado en hacer caer a los que están lejos del Señor. Esos se caen solos. Satanás está interesado en hacer caer a aquellos que están andando como es digno del Señor. Por lo tanto, cuando vos quieras, como dijo en el versículo 5, andar como es digno del Señor, déjame decirte, la guerra se va a intensificar. Vemos dos ejemplos de esto. En el caso de Job. Dios da testimonio de que Job era justo. ¿Y qué hace Satanás? Lo quiere hacer caer. Y lo vemos en otro segundo caso, que sabemos que son ataques satánicos. El caso de Pedro. Jesús le dice en el huerto a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás mismo haciendo querer caer a Job, que era el hombre, vamos a decir así, tal vez uno de los más referentes de un hombre justo. Y Satanás quiere hacer caer a Pedro, que Pedro es un referente dentro de los apóstoles. Así que déjame decirte que si vos no querés vivir para el Señor, no vas a tener problemas. Problemas en cuanto al enemigo. Satanás no va a estar interesado en hacerte caer porque ya estás viviendo lejos del Señor. Incluso debemos preguntarnos, si nosotros no estamos con luchas, a veces hay que preguntarse, ¿estamos agradando a Dios? Pero si vos querés agradar a Dios, si realmente vos querés decir, yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio piadoso, yo quiero que mis hijos, como leímos, sean hijos piadosos, yo quiero que en mi trabajo, yo quiero ser un hombre, una mujer que glorifica a Dios. Bueno, déjame decirte que eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso lo vas a poder hacer, pero en medio de una batalla espiritual. Por eso Pablo comienza con un imperativo. Fortaleceos en el Señor. La palabra ahí, fortaleceos, quiere decir estar capacitado, ser apto para una tarea. Pablo ya habló del poder del Señor. Habló en capítulo 1, versículo 19. Oró para que los efesios conozcan ese poder. En capítulo 3, versículo 16, oró para que los efesios sean fortalecidos. Y ahora les manda a ellos a que sean fortalecidos por el Señor. Y el mandamiento ahí, fortaleceos, está en voz pasiva. Eso quiere decir que ellos deben dejarse fortalecer. Acá el mandato lo podríamos decir
traducir de esta manera. Sean fortalecidos. Acá está como un imperativo en voz activa, fortaleceos. Pero en realidad podemos traducirlo, sean fortalecidos. O sea, yo no me fortalezco. Es alguien que me fortalece a mí. Sean fortalecidos. Pero, ¿por qué es un mandamiento? Porque yo debo proveer los medios. Yo debo proveer los medios para que alguien más, por el texto sabemos quién es ese alguien más, es el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor el que me fortalece, pero yo debo crear el ambiente. Es como si yo te dijese, no sé, dejá que te arreglen el auto. Dejá que te arreglen el auto. Bueno, vos no lo arreglás el auto, pero vos proveés las condiciones. No sé, lo llevas al mecánico, llamás al mecánico. Bueno, esto es lo mismo. Yo no me fortalezco en un sentido por mí mismo, pero yo debo proveer los medios. Y este mandamiento de Pablo, fortaleceos en el Señor, en voz pasiva, lo da en varios lugares. No está solamente acá. Yo se los leo. Segunda de Timoteo 2.1 está el mismo mandamiento, exactamente el mismo. Un imperativo en voz pasiva. Dice, segunda de Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. También es una voz pasiva. Podemos decirlo, Timoteo, déjate fortalecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Y toda la carta de 2 Timoteo está rodeada de sufrimiento. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, si vos querés agradar a Dios, vas a sufrir. Por eso, para poder soportar ese sufrimiento, deja que Dios te fortalezca. También se usa el mismo verbo, no en voz pasiva, pero también se usa el mismo verbo en un pasaje muy conocido, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, bueno, muy mal citado, pero en realidad en el versículo 12 Pablo dice que él ha aprendido a vivir en medio de la adversidad. Supo tener abundancia, escasez, hambre, desnudez, etc. Y concluye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo poder pasar hambre, para poder pasar necesidad, para aprender a pasar esa adversidad, el Señor lo tuvo que fortalecer. Y se usa por último en 2 Timoteo 4.17, cuando Pablo dice que todos lo dejaron solos, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. En su primer defensa, cuando Pablo tuvo que dar defensa frente a los romanos, en la cual dependía que él muriese o no muriese, todos lo abandonaron, pero el Señor lo fortaleció. Así que vemos que Timoteo, para poder luchar esta guerra espiritual, esta batalla, él debía esforzarse en la gracia. Pablo, para poder dar defensa frente a otros, el Señor lo debía fortalecer. Para poder aprender a pasar la adversidad, el Señor lo tenía que fortalecer. Y de la misma manera, para que vos puedas vivir una vida que agrada a Dios, el Señor te debe fortalecer. Pero como dije antes, vos debes buscar los medios. Vos debes proveer los medios. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que el Señor te fortalezca? Bueno, lo voy a resumir en una palabra, podemos decirlo de varias, pero una palabra. Buscándole, buscándole. Para que el Señor te fortalezca, lo que vos debes hacer es buscarle. Vamos, lo voy a decir de otra manera. Para que el Señor te fortalezca, vos debes someterte a los medios de gracia. Dios nos ha dejado medios de gracia para que Él nos fortalezca. Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado la oración, Dios nos ha dejado el congregarnos, Dios nos ha dejado la comunión con hermanos, Dios nos ha dejado el exhortarnos unos a otros, Dios nos ha dejado el participar de la cena del Señor. Es simple pero complicado, en un sentido simple. Si vos querés que el Señor te fortalezca, si vos querés no ser derribado en esta guerra espiritual, ¿qué tenés que hacer? Buscarle. No hay un secreto mágico en esto. No hay ninguna experiencia mística, no hay que sentir cosquillas en la panza, no es solo para algunos privilegiados. Cualquier creyente, hermanos, cualquier creyente puede crecer en el conocimiento de Dios. Cualquier creyente, sin importar si sabe griego o hebreo, puede conocer a Dios, pero debe esforzarse. Por eso Pablo da este mandamiento, esfuérzate. Es fácil en un sentido, ¿no? No hay nada. Si yo te dijese tenés que orar 15 horas por día hasta que venga una luz del cielo, eso sería imposible. Si tenés que irte caminando hasta la China
Imposible. Pero no tenés que hacer nada de eso. Tenés que abrir tu Biblia todos los días y leerla. Tenés que orar al Señor. Tenés que congregarte. Es sencillo, ¿no? No hay ningún secreto. Pero es complicado. Porque requiere un esfuerzo. Debes, por decirlo de otra manera, hacer lo que debes hacer confiando en que Dios obrará. Debes hacer lo que tenés que hacer confiando en que Dios obrará. Un ejemplo de esto en otro contexto, pero un ejemplo de esto es Josué. Josué 1, 6 al 9, después lo pueden leer. Pero Dios le dice a Josué, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él tenía que ser valiente para guardar la ley de Dios. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué está por entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, esforzate, Josué, esforzate por guardar mi palabra, esforzate por meditar en ella día y noche. Y el motivo es, lo da al final del versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué debía esforzarse confiando en que Dios le daría la victoria. Y en este contexto debía esforzarse no tanto en pelear, sino en buscar al Señor, porque le dice, esfuérzate en guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y el pasaje es muy conocido, ¿no? Que él medite la ley de día y de noche. Así que Josué debía esforzarse por buscar a Dios, confiando en que Dios, en última instancia, le daría la victoria. Y lo mismo tenés que hacer vos. Debes buscar al Señor. Debes leer la Biblia aunque no tengas ganas. Debes orar aunque no tengas ganas. Debes congregarte aunque no tengas ganas. Debes luchar. Y esa es la metáfora de una guerra. Una guerra, a nadie le gusta ir a la guerra. Nadie disfruta ir a la guerra. Tal vez alguno, no sé, pasará, pero no veo a las personas festejando porque van a la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. Pero bueno, estás en la guerra y tienes que pelear. Y esto es lo mismo. Estás en una guerra espiritual y debes pelear. Y Pablo dice, fortaleceos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, da la misma idea, es lo mismo. Pablo está diciendo, para permanecer de pie, debes esforzarte en el Señor y en las fuerzas que Él da. El punto de Pablo es, Dios tiene el poder para hacerte permanecer de pie. Cuando uno mira a Satanás, su fuerza, su astucia, y yo lo he hecho muchas veces, uno piensa, no tengo chance. Nosotros a veces pensamos que Satanás es ingenuo, ¿no? Pensamos que ahí va la gente diciéndole, te reprendo, Satanás, y ahí como que Satanás se va corriendo, ya está. Muy fácil, ¿no? La guerra espiritual es fácil. Solo le decís, te reprendo, Satanás, ya está. Y ya ganamos la guerra. Cuando no es tan fácil. Satanás es astuto. Pensá conmigo por un momento, nos dice el libro de Apocalipsis que Satanás hizo caer 1/3 de los ángeles estando en la misma presencia de Dios. ¿Te imaginas? Ángeles sin pecado, viendo a Dios, siguiendo a Satanás. Satanás hizo caer a Adán y a Eva cuando no tenían pecado. Satanás hizo caer a David, un creyente piadoso, a que haga el censo. Satanás hizo caer a Pedro para que negara al Señor. Satanás ha enviado mensajeros que han introducido sus herejías en las iglesias. Satanás ha hecho caer a pastores, ha hecho caer a líderes, ha hecho caer a referentes en doctrinas de demonio. El Señor mismo dice en su palabra que Satanás plantará en la iglesia junto con el trigo. O sea, Satanás no planta el trigo, Dios planta el trigo. ¿Y Satanás qué planta? La cizaña. Así que Satanás no es ningún ingenuo. Si Dios nos entregaría en manos de Satanás, nos devora en un bocado. Déjame decirte, te devora en un bocado. Si hizo caer a ángeles, ¿cuánto más nosotros? Y eso me hace pensar mucho a mí en mi vida espiritual. Si en algún momento me ensoberbeceré, y eso me hará caer en la herejía. A veces pienso, si en algún momento la presión hará que termine siendo infiel a mi esposa. Si en algún momento me voy a enceguecer y me voy a volver un soberbio. Si vos hablás con Mariano, tiene, 20, 25 años de pastorado, y le contás lo que él ha visto en estos 25 años, te va a contar que hubo gente que salió del pastorado igual que él cuando él era joven, mucho más talentosos que él, con mucho más conocimiento doctrinal que él, mucho más preparados que él, pero hoy no están corriendo la carrera.
han sido descalificados. Muchos de los misioneros que se han enviado acá a Argentina, de las iglesias, Carapachay no fue la única iglesia fundada por la misión por ABEM, hubo otras iglesias. Esas iglesias, algunas sí, muchas hoy no están. Y si vos preguntás la historia, el misionero se ha divorciado, el misionero que se envió ha caído en adulterio, el misionero se ha desviado de la sana doctrina, el misionero se ha ensoberbecido. No, Satanás es astuto, es muy astuto. Y cuando uno mira eso, cuando uno empieza a mirar ese cuadro, yo cuando tengo esas charlas a veces con pastores experimentados y me empiezan a contar, o uno escucha esas cosas, o lee incluso, te empezás a quedar un poco sin esperanza. Pues decís, si todos estos cayeron, ¿qué voy a hacer yo? Si con tanta doctrina, un hombre tan piadoso, ha caído, ¿qué me queda a mí? Pero que Satanás es fuerte es parte de la verdad. Y por eso me gusta el mandamiento de Pablo acá. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que yo acabo de decir es media verdad. Ahora falta la otra media verdad. Y la otra media verdad es que en el Señor sí podemos permanecer de pie. Esa es la otra media verdad. Que aunque Satanás es fuerte, Dios es más fuerte. Bueno, tenemos pasajes, Marcos 5, 6 al 7, Lucas 4, 41, que los demonios se postran ante Jesús. Cuando Satanás mismo, que ha hecho caer a los mejores, quiere hacer caer a Jesús, no puede. Porque aunque Satanás es muy fuerte, Dios es más fuerte. Y Apocalipsis 2, 20, 10 nos dice que el diablo un día será lanzado al lago de fuego. Así que Satanás es muy fuerte. No lo vencemos a Satanás diciendo te reprendo, aléjate de mí, ni nada de eso. Satanás es muy fuerte. Pero si buscamos a Dios, Dios nos puede hacer permanecer de pie. Y esa es la esperanza, yo pienso, para mi propia vida. Porque en un sentido, para permanecer de pie, no hay ninguna vuelta que darle. Para permanecer de pie en la vida cristiana, en esta guerra espiritual, no tenés que tener 2 maestrías en teología, no debes saber griego ni hebreo, no debes haber estudiado en tal o cual seminario, no tenés que haber ido a una universidad o tener un doctorado, no tenés que haber sido hijos de creyentes, no tenés que haber ido a las mejores iglesias, nada de eso. Si vos buscas al Señor, podés permanecer de pie. Y eso para mí es una esperanza, porque yo me pongo a pensar, mi nombre no va a estar escrito al pie de página de la historia de la iglesia. O sea, no van a agarrar, no sé, un libro de historia en 200 años y no va a estar mi nombre ahí. Ni el tuyo probablemente tampoco. Pero aún así podemos permanecer de pie, aunque nadie nos conozca. Aunque nadie te conozca, más allá de 50 personas, vos podés permanecer de pie en la guerra espiritual. ¿De qué manera? Buscando al Señor. Si vos sos un creyente, vos tenés el Espíritu Santo que mora dentro tuyo, que te ilumina para poder comprender las Escrituras. Si vos sos un creyente, podés orar a Dios. Para orar a Dios no tenés que orar en griego, ni en hebreo, ni tenés que citar a Jonathan Edwards, ni a Calvino, ni a Lutero. Si vos sos un creyente, por medio de Cristo podés acercarte a Dios. Por eso se usa mucho la metáfora en la oración de un padre y un hijo. Un padre nos acerca diciendo, tu hijo no te dice, oh Padre excelentísimo. ¿Qué más habla? Te habla con confianza. Bueno, de la misma manera, ¿no? Obviamente con cierto respeto, porque Dios es Dios. Pero el punto ahí es que podemos acercarnos a Dios con confianza. Si vos sos un creyente, no hace falta no importa si no sabes versículos de memoria, no importa si no tienes una gran teología, podés acercarte a Dios y orar a Él. Si sos un creyente, Dios nos da la posibilidad de congregarnos, aunque sabemos que eso no es en todos lados. Pero sí puedo dar testimonio de cuando hay creyentes que anhelan congregarse y están dispuestos a hacer lo que sea por congregarse, Dios lo permite. Y en nuestro contexto particular, hoy Dios nos da la posibilidad de congregarnos. Hoy lo que hoy hacemos acá no es muy distinto de lo que se hace en Carapachay. Cantamos la palabra, exponemos la palabra. Así que Dios hoy te da la posibilidad de congregarte. Así que si vos querés, vos tenés todas las herramientas para vencer en esta guerra espiritual. ¿Pero qué tenés que hacer? Hacer uso de ellas. Dios te va a fortalecer, pero no lo va a hacer mientras vos dormís. Dios te va a santificar, pero no va a ser mientras vos mirás una película.
Dios lo va a hacer en medio de tu esfuerzo, como ya hemos dicho muchas veces. Así que para permanecer de pie en esta guerra espiritual, en primer lugar debes fortalecerte en el Señor. Pero la segunda manera en la cual Dios nos hace permanecer de pie en esta guerra espiritual es si nosotros nos revestimos con la armadura de Dios. Si nosotros nos revestimos con la armadura de Dios. Noten conmigo, hay dos imperativos más. El primero es fortaleceos, y hay dos imperativos más en el texto. Dos mandamientos. Uno está en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, y el otro está en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La palabra ahí, vestíos, quiere decir simplemente vestidos. Quitarse una ropa y ponerse algo nuevo. Se usó en capítulo 4, versículo 24, cuando dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Esa es la idea, lo mismo. Vestidos es ponerse una ropa. En este caso particular es ponerse la armadura de Dios. O sea, quiere decir ponerse la armadura provista por Dios. Es muy similar a fortaleceos. Pero Pablo da otra imagen acá. La idea acá es no de un soldado que agarra un par de armas, no como en las películas que no se agarran Rambo, una escopeta y mata a todos, sino que la idea acá es que es un soldado bien equipado, un soldado perfectamente equipado para la guerra. La idea acá no es que te pongas un poquito la armadura de Dios, que agarres el escudo y la espada y con eso vayas tipo Conan a matar a todos. No. La idea es de un soldado bien equipado para la batalla. Así que para permanecer en esta guerra espiritual, debes estar vestido de toda la armadura de Dios. Y Pablo nos da el propósito de esto. Nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La idea de podáis estar firmes ahí no es solamente una actitud pasiva, no es la idea solamente de quedarte quieto, sino da la idea de alguien que está avanzando en la batalla y a medida que va avanzando y viene el ataque, este soldado sigue avanzando firme. Pablo nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que en el avance del reino de Dios, cuando vengan los ataques, podamos estar firmes. Nosotros ya dije antes que cuando vos querés vivir piadosamente, y Pablo creo que lo dice, el que quiere vivir justa y piadosamente, padecerá persecución. Así que cuando vos quieras vivir de forma justa, los ataques van a venir. Y cuando vos quieras extender el reino de Dios y vivir de manera piadosa, los ataques van a venir. Y esto está en el contexto de extender el reino de Dios, porque noten conmigo en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La idea de calzarse los pies de la armadura eran botas que te permitían avanzar en la batalla. Los guerreros no peleaban en calles pavimentadas, sino en lugares rocosos, donde había cualquier cosa, y para poder avanzar firmes, ellos debían ponerse las botas. Así que probablemente en el avance de la extensión del reino de Dios, esta batalla se libra en el avance de la extensión del reino de Dios. Y hay otro versículo que nos da la misma idea, el versículo 19. Note que dice, y por mí, que oren por él, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que vemos que esta guerra espiritual está en el contexto de la evangelización, está en el contexto del avance del reino de Dios. Así que a medida que vos quieras vivir de una manera piadosa, a medida que como iglesia queramos glorificar a Dios, déjame decirte, los ataques van a venir. Había leído hace poco en un libro, no me acuerdo en cuál, que decía, vos querés ver la guerra espiritual en vivo e indirecto, andá a fundar una iglesia. Andá a fundar una iglesia y lo vas a ver. Pero el texto nos dice que debemos ir avanzando y permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. La idea de acechanzas en la Biblia de las Américas lo traduce como insidias. Ya le usó esta palabra Pablo en 4:14 hablando de hombres que usan el engaño. La idea de acechanzas es la idea de engañar. Es la idea de hacer caer a las personas, pero a través de algo falso, de un engaño.
Por eso a veces personas dicen, no sé, alguien tiene una enfermedad, y le dices, te reprendo, Satanás, te mando de que salga de esta persona. Pero mi pregunta es, ¿esas personas dicen lo mismo cuando alguien tiene un aumento de sueldo a costa de descuidar el congregarse? Esas personas que reprenden a Satanás por una enfermedad, ¿lo reprenden, entre comillas, por un trabajo que no te va a permitir congregarte? ¿Lo reprenden por un trabajo que te va a dar más plata, pero no te va a permitir cuidar a tu familia? Pero Satanás obra en esas cosas. Por eso habla de engaño. Porque todos, no sé, si te presenta una mujer acá y te dice, no sé, qué sé yo, que quiere que engañes a tu esposa con ella. Probablemente cualquiera de los que estamos acá reconoceríamos que eso es del diablo. Nadie diría, ¿esto será de Dios? No, esto es claro. Es claro, si alguien te dice, te voy a dar este trabajo si negás al Señor. Bueno, tal vez algunos dudaríamos, puede ser por nuestra habilidad, pero todos sabemos que eso no es de Dios. Pero el interés del sexo opuesto por el Evangelio te puede hacer caer en adulterio. Una mujer o un hombre que tiene cierto interés por el Evangelio puede ser, no digo que sea siempre, pero puede ser un ataque de Satanás. La adulación de alguien, por eso Spurgeon, cuando le decían como un mensaje tan conocido, ¿no? Le decía, Satanás ya me lo dijo primero. La adulación de alguien puede ser obra de Satanás para hacerte caer en el orgullo. Satanás ve detrás de la palabra de Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Jesús le dice que vaya a la cruz. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Satanás ve detrás de eso. Jesús ve detrás de eso el ataque de Satanás. A veces el ataque de Satanás viene cuando personas quieren decir, voy a dar mi vida por el Señor. Quiero entregar mi vida al Señor, quiero irme a donde sea, quiero dar todo por el Señor. Y ahí van a veces creyentes. No, ¿cómo vas a hacer esto? Cuando Patton quería ir a predicar el Evangelio a los caníbales, había personas en su iglesia que le decían, no, ¿qué vas a estar loco? ¿Qué vas a hacer ahí? Satanás no solamente usa el ataque, sabemos que sí, porque en Apocalipsis nos habla de que la gran persecución que se va a levantar en los últimos tiempos es causa de Satanás. Pero no solamente Satanás usa la persecución, a veces Satanás usa las buenas cosas para hacernos caer. Satanás usa a personas que parecen piadosas para introducir su herejía. Satanás usa personas que con gran elocuencia para hacernos desviar de la verdad. Personas que te hablan maravillas de Jesús, pero te dicen que no es Dios. Personas que te hablan maravillas de la Escritura, pero te dicen que tiene errores. Personas que en amor al evangelismo, supuestamente, negocian el evangelio que van a predicar. Insidias, acechanzas del diablo. El diablo no te va a tocar la puerta y va a decir, ¿qué tal? Soy el diablo y vengo a hacerte caer. No va a hacer eso. Pero va a usar el engaño. Va a usar a veces cosas que parecen buenas. Por eso, para no caer frente a sus engaños, ¿qué debemos hacer? Estar fortalecidos en el Señor. Estar vestidos de toda su armadura. Y Pablo nos da el motivo en el versículo 12, noten conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha que usa Pablo ahí, porque no tenemos lucha en realidad, no es una palabra que se usaba para la guerra generalmente. Es una palabra que se usaba para la lucha en los Juegos Olímpicos. O sea, la palabra y lucha da la idea de una lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha agotadora. Tal vez nos damos una idea, no sé, esto que se pelean en los cuadriláteros esos de alambre que se matan. Bueno, nos podemos imaginar una lucha así, una lucha ardua, un combate agotador. No es un combate detrás de un cañón tirando cohetes. No. Es una batalla cuerpo a cuerpo. A veces no la sentimos porque no estamos batallando. Cuando no estamos batallando, no sentimos la batalla. Cuando simplemente cedemos al pecado, Satanás no nos va a molestar. Pero cuando vos querés agradar a Dios,
la lucha es ardua. ¿Querés buscar a Dios y te pasa algo? No digo que siempre se ataque de Satanás, no lo sé, pero querés buscar a Dios y hoy te dispusiste a leer la Biblia y te pasó algo. Hoy dijiste, bueno, voy a tratar de tener un día tranquilo, quiero tener un buen día con mi esposa, pasó algo. Hoy quiero buscar a Dios, quiero congregarme y pasó algo. Porque el buscar a Dios va a ser en medio de la lucha. Va a ser en medio de la lucha. Y la lucha es ardua, es cuerpo a cuerpo. Si vos querés agradar a Dios, no lo vas a poder hacer de manera sencilla. Cuando quieras leer tu Biblia te pasará algo. Hace poco charlábamos con Bani. Y nos ha pasado muchas veces, y los que tienen padres les ha pasado. Querés buscar a Dios y pasa algo con tu hijo. Hoy te propusiste hacer algo y pasó algo. Hoy quisiste hacer esto y pasó lo otro. Porque vas a buscar a Dios en medio de una lucha. ¿Y qué debes hacer? Bueno, buscar a Dios igual. Tal vez no lo vas a poder hacer de manera utópica, no lo vas a poder hacer como tenías pensado, pero hacerlo igual, de alguna manera. Y esta lucha, esta guerra, cuerpo a cuerpo, es ardua. El enemigo no se toma vacaciones. El enemigo no hay momentos de tregua. Con Satanás no hay acuerdos de paz. No hay alto al fuego por un tiempo. La lucha es ardua y constante. Así que en esta guerra espiritual no podés nunca bajar la guardia. Imagínate un peleador que está en estos cuadriláteros peleando y en un momento le dice, esperame un poquito que voy a descansar. O sea, el otro lo noqueó. Bueno, esta guerra espiritual, ¿cuándo se termina? Cuando estemos con el Señor. Antes no. No importa la victoria que hayas tenido, no importa. No importa que Dios te haya dado un poco de alivio. El enemigo no descansa. John Stott, dice en su comentario de Efesios, si esperamos vencerlos, necesitaremos tener en mente que Satanás y sus demonios no tienen principios morales, ni códigos de honor, ni sentimientos elevados. No reconocen el Tratado de Ginebra para restringir o humanizar parcialmente las armas de combate. Son sumamente inescrupulosos y despiadados en la persecución de sus designios maliciosos. Satanás no siente misericordia, hermanos. Satanás dice, bueno, ya a este le di mucho. Lo voy a dejar un poco tranquilo. No, Satanás no hace eso. Satanás no tiene misericordia. La lucha es ardua y nos quiere hacer caer. Y el texto nos habla de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. La idea ahí es, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Carne y sangre ahí hace una referencia a seres humanos. Como cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló sangre y carne. O sea, esto no te lo reveló un ser humano, sino mi Padre. Bueno, acá es lo mismo. Nuestra lucha no es contra hombres, sino es contra Satanás. Cuando hay alguien que te hace la vida difícil, y pasa eso, que si te pone el camino, bueno, vos tenés que tener en mente que tu lucha no es con esa persona. Tu lucha no es con esa persona, tu lucha es con Satanás y sus demonios que quiere usar a esa persona para hacerte caer. Así que si esa persona se va de la faz de la tierra, no ganaste la batalla. No la ganaste. Porque tu lucha no era contra esa persona. Si esa persona se muda de vecindario, no ganaste la batalla. Porque va a venir otro. Porque tu lucha no es contra esa persona. Ganar la batalla es que vos puedas permanecer glorificando a Dios aunque esa persona siga ahí. Y acá la idea de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. No es muy claro el texto, pero nos da la idea de que Satanás tiene una legión de demonios bien organizados. Sabemos por el libro de Daniel que un ángel quería decirle algo a Daniel, pero un demonio se lo impidió y tuvo que venir un ángel más fuerte. Bueno, no tenemos mucho en la Escritura. Dios nos da muchos detalles, pero sí sabemos, por este texto y otros, que da la idea de que Satanás tiene una legión de ángeles, de demonios organizados. También vemos que cuando Jesús a veces va a sacar ciertos demonios, le dicen los demonios, no nos eches de este lugar porque esta es nuestra tierra. Y Satanás no es omnipresente, a veces pensamos eso. Dios solo es omnipresente, pero ¿por qué Satanás sabe tanto? Bueno, porque hay una hueste de demonios por todo el mundo que de alguna manera le informarán, no sabemos. Y las personas que se han querido meter demasiado en estos no han terminado bien. Y el punto de este texto no es que nos metamos a averiguar contra qué demonio luchamos ni nada de eso. También la Escritura no solo nos habla de Satanás, sino nos habla del mundo y nuestra carne,
que nos hace caer. Y la realidad es que cuando vos caes en pecado, o yo caigo en pecado, yo no sé muy bien si fue Satanás, si fue mi carne, si fue el mundo. Y la Escritura tampoco nos da mucho detalle sobre eso. Capaz fueron las tres cosas, no lo sabemos. Pero lo que Pablo nos quiere hacer entender acá, o Dios mejor dicho, es que hay un enemigo muy poderoso, muy bien organizado, que si no estamos buscando al Señor, nos devora como un bocado de pan. Como decimos, si no estamos buscando al Señor, no tenemos chance contra este enemigo, no tenés chance. Si no buscas al Señor, no vas a poder terminar la carrera de pie. No vas a poder. Si sos un creyente, Satanás no te puede hacer perder la salvación, precioso eso. Romanos 8 dice que ni ángeles ni potestades, nada nos puede sacar de las manos de Dios. Satanás no le puede robar la salvación a nadie, pero puede destruir su vida, su testimonio y puede quitarle de cierta manera las recompensas por hacerlo caer en esta vida. Así que, hermanos, debemos buscar al Señor, debemos fortalecernos en el Señor, debemos ponernos toda la armadura de Dios para estar atentos contra los engaños del maligno. Y Pablo da la conclusión del versículo 13, que es la conclusión del versículo 10, 11 y 12. Noten el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura, lo mismo que vestidos de toda la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo repite lo mismo que dijo en el versículo 11, pero acá no habla del engaño, de las acechanzas del diablo, sino acá habla de el día malo, para que podáis estar firmes en el día malo. Acá no habla tanto vamos a decir así, del aspecto tal vez engañador, sino acá habla de las pruebas difíciles, porque Satanás nos hace caer haciéndonos dudar de Dios, engañándonos con cosas buenas, pero también nos hace caer a través de las pruebas difíciles. Cuando Satanás le pide a Dios tentar a Job, su propósito es que con esas calamidades Job blasfeme el nombre de Dios. Y Satanás busca con las pruebas que nosotros dudemos de Dios. Porque eso nos hacen las pruebas. Decime si no te pasa. Si cuando viene una prueba a tu vida no dudás del amor de Dios. Si cuando te pasa algo que no tenías pensado empezás a decir, ¿realmente Dios me ama? Si Dios me amara tanto no permitiría esto en mi vida. Si Dios fuese tan bueno, ¿cómo es que perdí el trabajo? Si Dios me amara tanto, ¿por qué permite tanta lucha en mi vida? Dudamos. Bueno, eso pasa en el día malo. Así que Pablo concluye diciendo que debemos tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. El día malo no es un día de 24 horas. A veces se usa la frase, no, hoy me quiero ir a dormir, ya este día me pasaron de todas, ya quiero irme a dormir y mañana un día nuevo. Bueno, el día malo no se termina cuando te vas a dormir. No sabemos. Tal vez no es un día ni siquiera de 24 horas, o tal vez es un día que se extiende por más de 24 horas. No sabes cuánto va a durar el día malo. Pero déjame decirte que vendrá. En el caso del Señor Jesús, le dice a Pedro en Lucas 22:31 que Satanás lo había pedido para zarandear. Bueno, en ese caso Pedro sabía de la lucha que iba a tener porque Jesús se lo dice. Pero si Jesús no se lo decía, Pedro estaba en el huerto y no tenía ni idea de la tentación a la cual se enfrentaba. Pedro no tenía ni idea. Y lo mismo te pasa a vos. No sabés cuándo va a llegar el día malo. No te avisa el día malo. No te llega una nota que dice, en 24 horas empieza el día malo. En 2 semanas comienza el día malo. No sabés. Lo que más me impacta del libro de Job, no sé si alguna vez te lo tuviste a pensar, cuando vos lees el libro de Job, comienza con la discusión de Dios, por discusión, vamos a decir, con la conversación de Dios y Satanás. Y cuando vos lees el libro de Job, te imaginas a Job mirando el cielo y escuchando. Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Job se levantó un día normal, fue a su trabajo, o no sé qué estaba haciendo, y se entera que unos enemigos arrasaron con todo. Job se levanta un día para su trabajo y se entera que todos sus hijos se mueren. Y Job no tiene ni idea de lo que pasa en el cielo. Ni idea. No sabe. No sabe de lo que Dios le dice a Satanás. No, ni idea. Job lo único que ve es que se mueren sus hijos, que pierde sus bienes, que se enferma, que su esposa le dice que maldiga a Dios. Job había entrado en el día malo. Pero él no tenía idea de que se iba a llegar.
John Owen habla del día de la tentación y lo describe como un momento en cual la tentación alcanza su máxima fuerza. Cuando la tentación es más peligrosa y más probable que pueda vencer cualquier resistencia que se le oponga. Muchas tentaciones nunca llegan a este punto y son vencidas sin gran dificultad. Pero dice Owen, la misma tentación que antes vencimos puede volver a ocurrir con renovadas fuerzas, ahora como la hora de la tentación. Y a menos que nos sea concedida gracia especial, nos vencerá y nos conducirá a pecar. Tal vez hay momentos donde hay tentaciones que vos venciste. Si uno se pone a pensar, David fue tentado a matar a un hombre antes de hacerlo con Urías. Este hombre despiadado que no le quiso dar de comer. Y él vence la tentación. Pero años después viene la misma tentación, o tal vez peor, o tal vez más evidente, porque si David hubiese matado a ese hombre, todos hubiésemos dicho, este se lo merecía. Pero Urías no se lo merecía. Urías era un soldado que estaba peleando por David. Así que a David le vino una tentación en un sentido más obvia y él cede. Pedro en el huerto saca una espada y le corta la oreja a un soldado o le hiere. Es como que te venga a arrestar un grupo SWAT y vos trates de apuñalar a uno. No te va a ir muy bien, déjame decir, no te va a ir muy bien. Bueno, Pedro cuando le dice, antes le ha dicho, Señor, yo estoy dispuesto a morir por vos, hay verdad ahí en eso. Porque cuando viene uno, pelea. Pero luego, cuando una sirvienta le dice, yo te conozco a vos. Yo sé, vos sos uno de ellos. No, yo no le conozco. Así que la tentación que Pedro acababa de vencer es la que ahora le hace caer. Así que no sabemos cuándo puede venir el día malo. Ni tampoco quiere decir que una tentación que ya hayas vencido, esa tentación nunca más te va a hacer caer. Pensá por un momento. Tal vez el orgullo que venciste en un momento puede hacer que cuando venga el día malo te haga caer. Ahí lo que me impacta es Salomón, quien escribe mucho sobre quien era el hombre más sabio de la tierra en primer lugar, y en segundo lugar, quien escribe mucho en contra de la inmoralidad, termina cayendo en inmoralidad. Bueno, como dije antes, David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, termina cometiendo adulterio y homicidio. Gedeón, que libra, esto está en Jueces 8, Gedeón que libra al pueblo de Dios de los madianitas, termina siendo un éfod en el cual se prostituye todo Israel. Y podemos seguir citando reyes piadosos que en el último tiempo de su vida se han ensoberbecido. Por eso déjame decirte que hoy estés de pie no significa que mañana lo vayas a estar. Que hoy todo parezca bien no quiere decir que puedas descuidar tus tiempos con Dios. Que hoy tu matrimonio tal vez esté bien no quiere decir que puedes darte la licencia de dejar de luchar. Que hoy tus tiempos con Dios sean buenos no quiere decir que mañana lo vayan a hacer. Que hoy tus tiempos de oración sean buenos no quiere decir que mañana lo vayan a hacer. Por eso debemos estar todo el tiempo preparados contra esta batalla, porque el día malo no te avisa. Hoy vos tal vez estás por entrar al día malo y no tenés ni idea. Así que Pablo concluye. Para que habiendo hecho, dice el texto, la Reina de la Valera lo dice, habiendo acabado todo. El participio ahí podría traducirse habiendo hecho todo, como creo que lo hace las Américas, o habiendo cumplido todo. La idea del verbo ahí, del participio, es vos debes fortalecerte para que habiendo hecho todo lo que tenías que hacer y cuando venga el día malo puedas permanecer firme. Para decirlo de otra manera, vos debés prepararte antes de que venga el día malo. Para que habiendo hecho todo lo que tenías que hacer, buscar al Señor, orar, leer la Biblia, congregarte, etcétera, 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 para que habiendo hecho todo eso, cuando viene el día malo, puedas permanecer firme. Puedas haber pasado la prueba. Porque el día malo no te va a avisar.
Tal vez te agarra con la guardia baja. Como dije antes, yo siempre pienso en esto, en un día de ira. Siempre pienso en esto, un día de ira. Tal vez has vencido la ira muchas veces. Tal vez pensás que la ira no te va a hacer llegar tan lejos. Pero un día de ira puede hacerte perder tu familia. Un día de ira puede hacerte perder tu testimonio, tu ministerio, el día malo. No sabes cuándo va a ser. Así que, hermanos, hoy debes prepararte para el día malo. Y no solamente no sabes cuándo va a ser el día malo, sino que déjame decirte algo desalentador. No solamente va a haber un día malo en tu vida. No solamente que no dura 24 horas por lo general. En el caso de Job duró varios meses. Sino que además que no dura 24 horas, no solamente hay un día malo en tu vida. Así que no sabes cuándo va a venir, no sabes cuánto va a durar y no sabes cuántos va a haber. Pero sí sabemos que va a venir. Así que déjame animarte. Si has caído en el día malo, tal vez ya han venido días malos a tu vida y has caído, busca al Señor, arrepentite en el Señor, siempre hay gracia. Confesá tu pecado, volvete al Señor. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por más que hayas caído en el día malo, bueno, las consecuencias ya están, pero si vos hoy te arrepentís, Dios te va a dar gracia. Cuando David se arrepiente de su adulterio, de su homicidio, de su mentira, aunque las consecuencias no se borran, Dios le concede gracia. Aunque Pedro niega al Señor, Dios le concede gracia. Y Dios va a hacer lo mismo con vos. Si sos un creyente y vos clamás al Señor, por más que hayas caído en el día malo, clamás a Dios, Dios te va a dar gracia. Y bueno, ese día ya pasó, pero hoy estás de pie, hoy estás acá. Y Dios hoy te está dando otra oportunidad. Bueno, ¿qué debes hacer? Prepararte para los próximos días malos. Lo que pasó, pasó. Incluso si has vencido el día malo ayer, eso no es garantía de que lo venzas mañana. Así que, ¿qué debes hacer? Si venciste el día malo ayer, buenísimo. Pero seguí preparándote toda tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que estés con el Señor. Antes no hay descanso, antes no podés bajar la guardia. Y solo para terminar, déjame decirte que tal vez, si vos no estás peleando esta guerra, tal vez si esto me parece ajeno, esto parece ciencia ficción. O tal vez es que no seas un creyente. Puede ser que seas un creyente que no esté luchando, o puede ser que ni siquiera seas un creyente. Puede ser. Puede ser que para vos Satanás ni te está atacando porque vos ya sos uno de los suyos. Y ya sos de su ejército. Y como dice capítulo 2, estás bajo la influencia de Satanás, estás bajo su poder, bajo su dominio. Como dice Juan 8, sos hijos del diablo, aunque vos, capaz eso te choca si yo no soy hijo del diablo. Pero si no sos un creyente, no sos un hijo de Dios, sos un hijo del diablo. Y para vos, por decirlo de alguna manera, el día malo no va a ser en esta tierra. Si vos no sos un creyente, para vos, por decirlo, usar las palabras de este texto, el día malo va a ser cuando estés delante de Dios y el Señor te diga, apartaos de mí al lago que arde con fuego y azufre. Ese va a ser el peor día para vos. Pero la buena noticia es que vos podés ser librado de ese día. Vos podés ser librado de la condenación eterna. ¿De qué manera? Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Si vos no, ahora, leyendo este texto, vos te das cuenta que no sos un creyente. Yo te ruego, por favor, que te arrepientas de tus pecados, porque va a llegar el día. Tal vez acá no te va a ir tan mal en esta vida, pero va a llegar el día en el cual estés delante de Dios y Dios te diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo peor que podemos escuchar. Pero la buena noticia es que para vos hay esperanza. Pero la esperanza está solo en Cristo. Y la esperanza está solamente si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo. ¿Oramos? Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte, Dios, por advertirnos de esta batalla, de esta guerra espiritual. Advertirnos de la lucha que tenemos, de la lucha ardua. Padre, miramos nuestras fuerzas, miramos tal vez lo que nos queda de vida, por lo menos a nuestros ojos, y pensamos tantos años más batallando. Tal vez pensamos que en algún momento vamos a caer, pero gracias porque tu palabra nos dice que si te buscamos, tú nos vas a hacer permanecer de pie, Dios. Qué preciosa esperanza, Señor. Qué preciosa esperanza que a pesar de que el enemigo sea fuerte, tú eres más fuerte y tú ya lo has vencido en la cruz. Te ruego por mi vida, te ruego por mis hermanos. Señor, que ninguno de los que está aquí
termine apartado de ti, Señor. Que ninguno termine cayendo en pecados que los marquen de por vida. Sella, por favor, Dios. Sella a fuego esta verdad en cada uno de nuestros corazones. Guarda a tu iglesia. Estamos fundando una iglesia del Señor y sabemos que los ataques del enemigo van a venir. El enemigo va a querer sembrar la falsa doctrina, la división, va a querer hacernos caer en pecados que nos descalifiquen. Lo va a querer hacer, Señor. No debemos preguntarnos si lo va a querer hacer, sino que debemos estar preparados para luchar en contra de eso. Ayúdanos, Dios, por favor. Y te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén.